historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez. ¿Cómo fue que llegó y de dónde vino la licantropía a la tierra? De todo esto se dice o se cree que es la habilidad o poder que tiene un ser humano para transformarse en lobo o licántropo. El término Lycan viene del griego, lo que conecta al rey de Arcadia, Ovidio, quien fue convertido en un lobo rabioso como respuesta por el intento de haber servido carne humana a Zeus durante su visita, la carne de su propio hijo, para refutar o desaprobar la divinidad del dios. Desde ahí nació la era Lycanthropus. El rey Licaón fue convirtiendo a otros para crear su legión y poder dominar el mundo. También se tiene la creencia que un hombre lobo puede transformarse en esa bestia debido a diversas causas, como una maldición, mordedura o arañazo de otro lobo hombre, incluso por beber agua de la huella de uno de ellos. Ser concebido durante la luna nueva es de lo más irrefutable. Otros dicen que poniéndose la piel de un Lycan puede convertirse también. Esa magia la dominan los nahuales, quien tienen la capacidad de tomar la forma de algunos animales. En algunos casos se piensa que la transformación se debe a un pacto con el diablo o a la magia igual venida del oscuro por hechiceros dedicados a hacer el mal. Pero también se piensa que existen artefactos que están malditos por algún hechizo de brujos poderosos. Dijes, anillos, pectorales entre otros, los hacían para protegerse de entidades. Convertían a sus siervos en esas bestias, así les servirían fielmente. Se cuenta que en aquellos tiempos, cientos de años atrás, existían brujos con una magia tan poderosa como increíble, y mucha de ella fue enterrada en objetos muy valiosos, pero malditos. Sin ir lejos, están los faraones en las pirámides egipcias. Si alguien se atrevía a profanar sus tumbas o tesoros, despertaban sus guardianes, momias, seres no muertos hechizados con magia, una magia tan poderosa que los hacía regresar del más allá para castigar a los profanadores, aunque tuvieran siglos de haber muerto. También está la magia negra o el vudú, que se practica en otros continentes. Esa arte oscura es tan terrible que podría quitarles la voluntad a personas, convirtiéndolos en muertos vivientes, o mejor dicho zombies, para servirle a quienes los había convertido. Sin duda que muchos siglos antes se veían cosas impresionantes, sobre todo por la brujería. Los chamanes o brujos más poderosos desarrollaron el hechizo de poder cambiar el cuerpo humano al de una bestia, un animal híbrido con rasgos de hombre y lobo, algo verdaderamente increíble pero veraz. Aunque no se sabe con certeza cómo fue que desaparecieron, todo eso trascendió hasta las épocas nuevas. Los artefactos malditos siguen enterrados y se corre el riesgo de ser encontrados, ya sea por mera coincidencia o porque su maldición escoge al elegido, a quien tenga una esencia maligna. Vivamos esta escalofriante historia. En el tiempo actual, en una comunidad no muy grande, vivía Artemio, un hombre dedicado a la siembra como la mayoría de esa población. Pero este era borracho, agresivo y pendenciero. Siempre andaba de malas renegando por todo. Cada vez que tomaba en la cantina del pueblo armaba camorra, pleitos para lastimar a personas. Pues bien, un día que amaneció crudo y de malas, en vez de irse a sembrar, se puso a sacar un árbol seco que estaba afectando los cimientos de su casa. El pesado trabajo, la cruda y por su mal estado de ánimo le hacían refunfuñar al estar escarbando, hasta que de entre las gruesas raíces semidescubiertas del árbol salió un fuerte destello, cegando al hombre por un momento. Cuando pudo ver bien quiso sacar lo que había brillado, pero estaba entre las raíces y una rendija que parecía ser una lápida. Vociferando maldiciones y a regañadientes, siguió escarbando sin detenerse hasta que sacó el tronco por completo. Entonces quedó al descubierto una especie de tumba. Extrañado, con un poco de temor la abrió y dentro había una osamenta de algo que no se veía humano. Su cabeza parecía ser de lobo, patas, manos con garras disecadas entre animal y humanas. Nunca había visto una bestia como esa, aunque era la pura osamenta sintió algo de temor. Dentro de la mortaja había unas reliquias de oro, parecían ser un tipo de ofrendas, entre ellas un extraño pectoral con jeroglíficos escritos tallado en oro, con piedras preciosas incrustadas a su alrededor. Tenía la figura de un lobo. Volteó para todos lados cerciorándose que nadie lo viera, luego echó las alhajas a un morral. Después de ocultarlas tapó la tumba, pensando que sus días de carencia habían terminado. Vendería el oro para tener mucho dinero. Por primera vez en su perra vida no renegó de lo que le estaba sucediendo.
Solo tenía la intriga de qué era ese extraño ser enterrado en esa tumba y por qué tenía todo ese oro, sobre todo el raro pectoral con la forma de un hombre y lobo. Parecía tener muchos años enterrado, ya que solo quedaban los fósiles de él, aunque muy bien conservados, porque aún tenían algunas partes un tipo de piel peluda adherida en ellos. Esa noche, por la emoción que sentía, no fue a la cantina. Quería estar sobrio para sentir que no lo estaba soñando, y para estar seguro sacó las cosas del morral. Cuando miró el pectoral no pudo evitar la tentación de ponérselo. Para ese momento ya eran las 12 de la noche. Al tenerlo en su cuello sintió un tipo de descarga eléctrica y cayó al suelo revolcándose de dolor. Increíblemente estaba teniendo una brutal transformación. Aquel pectoral estaba maldito, por eso había sido enterrado junto con la bestia, para no volver a ser usado por nadie. Sin embargo, en este caso no se sabe si el destino metió mano para que Artemio lo encontrara, o si el mismo pectoral lo escogió por ser un tipo de malos hábitos. Cuando culminaron sus cambios, sentía mucha furia. Su mente nublada no le permitía pensar que ya no era humano. Quiso gritar, pero de su garganta lobuna salió un aullido brutal. Vio que sus extremidades ya no eran pies ni manos, habían cambiado por garras y patas. De sus poderosas fauces babeantes, en vez de emitir palabras, salían rugidos. Sentía un hambre voraz, era una bestia y la transformación lo había convertido en un animal carnicero. Su mente ya no le pertenecía, ahora su amo era el lobo y salió en busca de comida. Al ir caminando por las solitarias calles oscuras, sus gruñidos despertaban a los perros que, presintiendo el mal, ladraban incesante de lejos. Hasta ellos temían acercársele. Sin embargo, no faltó un osado grande y fuerte que rebasó la distancia poniéndose a su alcance. La bestia traía hambre y lo que atrapara en sus garras se tragaría, y esa noche el embravecido perro fue quien calmó su apetito. El dueño del animal escuchó los ladridos y gruñidos. Pensando que se estaba peleando con otros perros, salió escopeta en mano. La impresión lo dejó sin aliento al ver que una brutal bestia entre hombre y lobo estaba devorando a su perro. ¿De dónde había salido tal engendro? Tembloroso le disparó. No obstante, aunque dio de lleno a la bestia, los impactos no le hicieron daño. Solo ocasionaron que aquel descomunal animal huyera en la oscuridad, dejando al hombre sin poder creer lo que había visto. Un aullido lo sacó de la estupefacción en la que se encontraba, mientras otros perros ladraban sin parar. Sus ladridos hicieron levantar a los vecinos, y al verlo con la escopeta aún humeante, le preguntaron por qué había disparado. Les contó lo sucedido, pero no le creyeron ni aunque vieron al perro semidevorado. Dijeron que quizás vio mal y eran lobos quienes lo devoraron. Ya no dijo nada, tal vez era verdad que por andar soñoliento se había confundido. Enterró lo que quedó del perro y se fue a dormir. Mientras tanto, en casa de Artemio, el instinto de Lycan lo había hecho regresar. Aún traía las heridas, pero no dolían, y vio cómo se curaban solas. Ya no sentía hambre y se echó en el piso a dormir. En la mañana que despertó, miró que su ropa estaba desgarrada y el cuerpo lleno de sangre. No comprendía qué había sucedido, solamente recordaba haberse puesto el pectoral. Aún lo traía colgado, manchado de líquido rojo del perro. Se lavó y cambió de ropa para ir a la cantina. Necesitaba saber qué había pasado en la noche. Sin embargo, no fue necesario llegar hasta la cantina. En las calles era la comidilla de que una bestia inmune a las balas andaba suelta. Don Filemón le había disparado, pero los proyectiles no le hicieron nada. Artemio ya ni llegó a la cantina, de ahí se regresó. Estaba perturbado. Todo apuntaba a que él era la bestia que don Filemón decía haber visto, pero no lo asimilaba. ¿Cómo y de dónde había salido ese poder para que un ser así brotara de su cuerpo? Recordó el pectoral y que se lo había puesto esa noche. También los restos del ser lobuno donde lo encontró. Quería decir que de ahí venía ese poder. Al ponerse el pectoral, la bestia se apoderaba de su cuerpo y salía para saciar su ira contenida por cientos de años. Era brutal. Esa noche fue solo un perro, pero si se lo seguía poniendo, podría desvivir a personas, y se prometió a sí mismo no volvérselo a poner. Lo mejor sería venderlo. No sabía que la maligna magia del pectoral ya se había apoderado de su ser. Al ponérselo se fusionó con su esencia. Para eso fue creado. Era brujería maligna. Poco antes de caer la noche, guardó bien el pectoral dentro de un ropero con las demás alhajas. Por la mañana iría a otro pueblo para venderlas. Se recostó en la cama esperando a que le diera sueño, pero fue inútil. Pasaron las horas y Morfeo no llegaba.
Así se hicieron las 12. De repente salió una niebla del ropero donde había guardado el pectoral. Aquel humo penetró por su boca, dejándolo paralizado. Tenía la mirada perdida, ni siquiera parpadeaba. Caminó hacia el ropero como un autómata, parecía no ser él. Sacó la prenda maldita, una voz interna le ordenaba ponérsela y lo hizo, comenzando la transformación. Estertores de dolor en su cuerpo lo hicieron emitir escalofriantes alaridos en combinación con rugidos hasta que culminó la transformación. Su furia contenida por tantos años volvió a despertar. Como la noche anterior salió furioso en busca de una presa, pero esta vez buscaría algo diferente. Un humano sería su comida. Las calles estaban más solas que nunca. Su recién aparición tenía temerosos a los habitantes, pero había un lugar en donde nunca faltaban los clientes, la cantina. Seguramente de ahí saldría su cena. Fue y se ocultó entre la oscuridad, esperando a que un borracho saliera. Minutos después, precisamente salió el hombre, aquel con el que siempre peleaba. La bestia pareció reconocerlo por pequeños fragmentos de recuerdos que llegaron a su mente. Entonces más furioso lo atacó. Sus garras y fauces no tuvieron piedad de él hasta devorarlo casi por completo. Algunos, al escuchar los gritos y rugidos, salieron para tratar de ayudarlo, pero no pudieron hacer nada. Solamente vieron a la bestia huyendo hacia el monte, dejando una macabra escena y a los espectadores aterrados por lo que habían visto. Algo nunca imaginado estaba aterrorizando la población. La noche había sido como de pesadilla. Era la segunda vez que aparecía esa bestia, pero ahora había dejado un cadáver. Esta vez sí que había ido demasiado lejos. El temor de los habitantes era porque sabían que las balas no le hacían daño y así no podían enfrentarlo. Cuando amaneció, Artemio despertó entre unos matorrales, bajo el tronco de un árbol. Ya no necesitaba quebrarse la cabeza pensando, las evidencias estaban muy claras. Él era la bestia, no podía dudarlo por la manera en que amanecía cada vez que se convertía. La ropa hecha trizas por el crecimiento de sus extremidades, con su cuerpo lleno de sangre al haber devorado a alguien. En su memoria pasaban algunos borrosos recuerdos. No podía recordar claramente lo que hacía al estar transformado en esa bestia, pero asimilaba que no era nada bueno. Se asomó por entre los matorrales, cerciorándose que no anduviera ningún campesino en el monte. Cuando estuvo seguro que no había nadie, salió de ellos y se fue a su casa. Haría un rodeo para no ser visto. Una vez estando en casa quemó la ropa manchada. Cada vez que se convertía en lobo y regresaba a su forma humana, quedaba con mucho dolor de cuerpo y muy agotado. La necesidad de un descanso era mucha y cayó en la cama dormido como un tronco. Cuando despertó era en la tarde y recordó que debía ir a otro pueblo más grande para vender el oro que había encontrado. Echó toda una mochila y se fue montado en su caballo. Llegaría en 2 horas aproximadamente. Cuando llegó buscó un cuarto, ya era tarde y pensó pasar al menos una noche en esa población. Pensaba vender todo, pero una sensación rara lo hizo guardar el pectoral. La magia de esa reliquia se había posesionado de él. Cerró bien la puerta y se fue a la joyería, donde sin preguntas ni investigaciones le dieron una gran suma de dinero por ellas. Antes de irse a su cuarto entró a una cantina. La costumbre de tomar no se le había quitado y en esos momentos necesitaba unos tragos. Al pagar su cuenta no se percató que 2 sujetos vieron que traía mucho dinero. Pacientes esperaron a que saliera y lo siguieron hasta un callejón solitario. La sorpresa estaba de su parte. Entonces lo atacaron quitándole todo el dinero, dejándolo sin sentido. El único testigo de ese atraco fue la luna, que aún no terminaba su ciclo. Despertó ya de madrugada y se fue a la habitación. El pectoral parecía saber lo que le había sucedido, porque de él salió nuevamente aquella niebla, metiéndosele por la boca y empezó a transformarse. Cuando se hizo Lycan, emitiendo rugidos, se fue a donde lo habían asaltado. Aspiró con su nariz, luego de encontrar un rastro, se fue entre sus propios aullidos. Aquel aroma lo llevó hasta una maltrecha cabaña, donde estaban los asaltantes festejando su gran golpe, contando el dinero sobre una mesa. En su puerca vida nunca habían visto tanto billete junto, pero nunca imaginaron que se habían metido con la misma muerte.
porque de repente cayó su puerta destrozada como si ésta fuese de cartón. Lo que a continuación vieron los dejó fríos. Si nunca habían visto tanto dinero junto, mucho menos a una bestia como esa. Fue tanta su impresión que ni siquiera pudieron reaccionar, no hacía el lobo hombre, que ya estaba encima de ellos acabándolos de zarpazos. Aquel Lycan estaba tan furioso que terminó con ellos en cuestión de segundos. Un aullido de triunfo se escuchó rompiendo el silencio de la noche, y el ladrido de perros nocturnos respondieron con temor. Tomó la mochila con lo robado y así convertido en bestia se fue a su pueblo. El caballo no le importó, tenía mucho dinero para comprar más. Aún no amanecía cuando llegó a su casa y entró en ella. Parecía pensar, porque luego se quitó el pectoral, después asombrosamente se hizo humano. Quería decir que el poder de la luna llena y de esa reliquia estaban vinculadas. Si no traía puesto el pectoral, aunque hubiese luna llena no funcionaba, o viceversa. Era un hechizo muy elaborado, así no abusaban de su poder. Tanto el pectoral como la luna se necesitaban para poder emerger la poderosa bestia. En los días siguientes llegó la calma. El pectoral, aunque era muy poderoso, como todo tenía un punto débil. Al desaparecer el astro nocturno perdía su poderío, siendo totalmente inofensivo. Pero su magia era vengativa. Cuando su elegido ya no le servía o era traicionado, se volvía contra él y lo aniquilaba brutalmente. Eso Artemio ni nadie de sus anteriores víctimas lo sabía. Por lo tanto, en el pueblo siguieron las víctimas. Todo ser vivo que se topaba con la bestia en noches de luna llena era devorado. Sin duda que también era descabellado que la brujería en algo no vivo perdurara a través de los siglos y trascender, haciéndose aún más poderosa. Venían cazadores de otras comunidades, pero igual eran devorados. No podían luchar contra algo casi inmortal. La población ya casi lucía en tinieblas, sobre todo de noche. Cuando aparecía la luna llena, nadie quería asomar ni las narices. Pero había alguien que sospechaba de él. Era Filemón, aquel que le había disparado cuando estaba devorando a su perro, hermano del borracho que había cazado al salir de la cantina. No sabía cómo ni por qué, pero algo le decía que Artemio tenía que ver con su muerte. Quizás porque siempre peleaban en la cantina. Pensaba que tal vez con perros entrenados había atacado a su carnal y lo traía atravesado como bolillo en el pecho. No lo tragaba ni a mentadas de madre. Por eso se hizo la promesa de descubrirlo a costa de lo que fuera. No obstante, escogió una mala noche para ir a espiarlo. Quizás no tenía calendario para fijarse que ese día empezaría el ciclo lunar. Esa noche preparó una escopeta con hartos cartuchos. Si tenía perros como lo pensaba, ahí mismo los desviviría y luego a él, así quedaría saldada su cuenta. Al salir de su casa, vio en lo alto del cielo la luna. Con eso no contaba. Sabía que los ataques del animal eran en noches de luna llena. Por un momento sintió temor y se detuvo pensando en regresarse, pero no eran momentos de dar marcha atrás y decidido continuó su camino. Le caería por atrás de su casa. Cuando llegó, lo primero que revisó fue el corral, pero no había ni perros ni otros animales, lo cual se le hizo raro. Sigiloso continuó con su investigación, caminando por atrás de la finca, hasta llegar a una ventana, la cual daba a la habitación de Artemio. Entonces lo vio parado como una estatua, parecía estar congelado y una extraña neblina entraba por su boca. Filemón no sabía que el pectoral le estaba avisando del peligro y que estaba por ver la transformación del hombre lobo, esa bestia que tenía azorada a la población. Miró que se ponía el pectoral. Con terror vio también que le empezaron a brotar garras y fauces de su cuerpo en una brutal transformación entre alaridos escalofriantes. El miedo que sentía le hizo olvidar la escopeta. Su aterrada mente solo le indicaba correr al monte para salvar su vida. Cuando se hizo lobo hombre salió enfurecido. Sabía de su presencia y no lo dejaría escapar. Aquel hombre en su desesperada carrera por huir caía en el fango. Su aterrorizada mente no lo dejaba coordinar bien sus ideas y terminó ocultándose entre los matorrales. Sin embargo, con la excelente vista nocturna y el olfato lobuno que tenía, no le fue difícil encontrarlo y sin miramientos lo destrozó con sus garras. Esta vez la cena había llegado sola hasta él. Los restos serían para los animales carroñeros. La desaparición de Filemón causó conmoción. Era muy querido por la gente. Se reunieron iniciando su búsqueda. Sabían que de día la bestia no atacaba, pero no encontraron nada.
Los animales carnívoros habían desaparecido todo. Su desesperación y temor aumentó al no saber cómo acabar con ese animal carnicero que no moría con nada. Tampoco sabían que era un ser protegido por antigua magia hecha por los brujos más poderosos de antes. Pasaron los días, semanas, meses, unos con luna llena en los que la bestia emergía para alimentarse, otros de calma, aquellos que la gente aprovechaba para hacer sus deberes laborales. Sin embargo, todo tiene un final, aunque aquello sea muy poderoso. Cierta noche de luna llena, como cada ciclo lunar, la brujería del pectoral se apoderó de la voluntad de Artemio. Al entrar su maligna esencia en el cuerpo, empezaron a brotar las poderosas extremidades. Sus descomunales fauces y garras como filosas dagas estaban listas para destrozar. Lanzó un aullido y salió furioso para cazar una presa o a quien se le atravesara en su camino. Cuando iba por las oscuras calles, aunque estaban muy solitarias, no pasó desapercibido. Los escandalosos ladridos de los perros alertaron la tranquilidad de una familia. Entonces un hombre salió con sigilo, pero la bestia ya lo estaba acechando entre la oscuridad y de un zarpazo lo atrapó quedando a su merced. El hombre, al sentirse perdido, aterrado, comenzó a gritar. Varias luces se encendieron en algunos patios. Parecía que estaban a la espera de la bestia porque salieron preparados con escopetas. Y aunque ya no podían hacer nada por el vecino, le dispararon al enfurecido animal. Fueron muchos los disparos, pero no le hicieron daño. De pronto uno de ellos pegó en el pectoral, trozando un pedazo y se desprendió del pecho de la bestia, rebotando a un corral. Todos los presentes vieron cómo el lobo hombre se convertía en Artemio. Al no traerlo puesto, la brujería no tenía ningún poder en su cuerpo. Por la impresión nadie podía moverse, estaban petrificados. Artemio quiso ir para salvar su vida, dejando el pectoral abandonado. Entonces vieron algo más impresionante. De la reliquia vieron salir aquella neblina y se convertía en la bestia. Después se iba contra Artemio, quería abandonarlo y eso era traición, algo que la brujería no perdonaba. Entonces fue desvivido por sus garras. Era un recipiente que ya no le serviría. Sin embargo, nadie notó que entre la trifulca y la oscuridad, unas manos tomaban el pectoral y se lo llevaba. ¿Quién sería el nuevo elegido? Para los pueblerinos fue impactante ver cómo Artemio había sido aniquilado. La misma bestia con la que hizo daño terminó con su existencia. El karma nunca perdona. La brujería del pectoral no permitía errores. Sus elegidos debían ser perfectos. Si le fallaban, no vivían para contarlo. Al percibir que sería traicionado, se volvió contra él, acabando con sus días de maldad. Sin embargo, aquí no terminaba todo. La maldad del pectoral maldito ya había elegido otro recipiente. De entre la trifulca, alguien recogió la reliquia, guardándola entre su zarape, cosa que por estar en el mitote nadie se dio cuenta. Entonces aquella misteriosa persona se volvió ojo de hormiga, llevándose su valiosa carga. Cuando llegó a su jacal la escondió muy bien. Era un anciano y no quería que nadie la encontrara, sobre todo su nieto, un joven de malas mañas que en esos momentos estaba dormido. El anciano tenía 90 años, pero se veía duro como una roca. En su larga vida había tenido muchas experiencias, cosas sobrenaturales. Fue chamán, un brujo blanco, por eso tenía conocimiento de la existencia del pectoral maldito y lo tomó para ocultarlo. No quería utilizarlo para hacerse poderoso, porque ya lo era. Al contrario, debía impedir que siguiera haciendo daño. Creyendo que estaba bien escondido, se fue a dormir. Era de madrugada. La trifulca en la calle también lo había despertado y le agradeció a Dios. Gracias a eso pudo encontrar el pectoral embrujado para ocultarlo de manos malignas. Después trataría de, con algún hechizo suyo, anular su poder. En caso de no tener éxito, se desharía de él destruyéndolo. Muchos días y noches se dedicó a encontrar algún hechizo que pudiera contrarrestar la brujería que tenía el pectoral, pero no podía. Su poder era demasiado. Pensó enterrarlo, pero si lo hacía, con el tiempo alguien podía encontrarlo y volvería a causar maldad. Incluso él se estaba arriesgando a ser invadido por esa bestia y corromper su buen corazón. No obstante, pese a eso, debía continuar intentando anular la maldad de esos brujos.
En su mente cabía la posibilidad de usarlo para sentir su mal, tal vez así podría derrotarlo. Sin embargo, era muy arriesgado, podría quedar atrapado en esa maldita bestia, sirviéndole de recipiente. Cierto día que su nieto no podía dormir, escuchó sus ruidos. Pensando que alguien se había metido, salió sigiloso. Cuando se dio cuenta que los ruidos venían de con el abuelo, con precaución asomó su cabeza abriendo un poco la puerta. Los ojos le brillaron por la codicia al ver el gran pectoral de oro macizo. Vio que hacía cosas raras con él. Jamás se imaginó que su abuelo había sido brujo blanco y que estaba combatiendo al mal con su magia. Él solamente pensó en apoderarse de esa valiosa sortija, se haría rico con ella. Esperó paciente hasta que vio dónde la escondió. Luego el ambicioso muchacho se fue sin hacer ruido. El anciano tenía muchas noches sin dormir bien por estar trabajando en ese pectoral maldito y lo dejó escondido unos días mientras recuperaba sus energías. Entonces, de repente, cuando apareció la luna llena, volvieron los aullidos, apareciendo restos de animales y personas en el monte. Pensando lo peor, el abuelo fue a revisar dónde había dejado la sortija para ver si estaba, pero no la encontró. Sus sospechas eran ciertas, con razón tenía días de no ver a su nieto. Repentinamente pensó en hacerse una protección. Él era el único que sabía del pectoral y la bestia iría por él para silenciarlo. Con su magia se hizo un hechizo para que esa maldad no pudiera tocarlo. Sin embargo, era prioridad saber cómo destruir ese artefacto maldito y saber dónde se ocultaba su nieto. Por lo tanto, esa noche en una casa a las orillas del pueblo, un hombre no podía dormir. Había escuchado gruñidos muy cerca y su miedo era pensar que la bestia lo estaba acechando. Portaba una escopeta, pero igual sabía que no le haría daño con ella. Literalmente era como si estuviera descalzo entre las espinas. De repente, en su ventana vio unos ojos rojos como la sangre. Un incontrolable temblor se apoderó de su cuerpo. El miedo que sentía no era para menos. Sus exasperantes gruñidos causaban terror de solo oírlos. En eso saltó por la ventana haciendo añicos, atrapándolo entre sus garras y fauces. No había escapatoria, allí quedó aquel hombre. Pero esta vez no lo devoró, quería causarle miedo a todos los habitantes. El anciano se sentía un tanto culpable. Debió enterrar lejos el pectoral cuando lo tuvo o haberlo derretido con fuego. Fuego, esa era la solución, pero para fundirlo tenía que quitárselo a su nieto y sería de lo más peligroso enfrentarlo. No dijo nada de que él sabía quién era la bestia, lo tomarían contra él y tratarían de desquitarse. Mejor vigilaría en las noches para cuando apareciera seguirlo y esperar a que durmiera, luego apoderarse del pectoral. Al salir el sol no tendría ninguna influencia sobre su nieto. Esa noche, cuando el anciano preparaba un hechizo para su protección, de repente la puerta cayó hecha añicos por una fuerza brutal. Su nieto convertido en bestia iba por él para silenciarlo. Era la oportunidad perfecta para probar el poder de su magia. Si no funcionaba, moriría entre sus garras. El Lycan quiso darle un zarpazo, pero sus garras atravesaban el cuerpo del anciano como si fuesen de humo. Su energía protectora sí era poderosa, lo protegía haciéndolo intocable para la bestia, quien enfurecida una y otra vez le lanzaba zarpazos sin obtener resultados. Entonces, más enfurecido, se fue, emitiendo un poderoso aullido de rabia. Iría a otro jacal a desquitar su coraje. El anciano se sintió satisfecho. Por el momento su hechizo sí había funcionado, mientras que en el corral de otro rancho, la bestia desquitaba su furia con una ternera devorándola, sin importarle que los dueños lo estuvieran viendo por una ventana. Sabía que no se atreverían a enfrentarlo, perecerían entre sus garras si lo intentaban. Los ataques del lobo hombre continuaron y no había poder humano que pudiera detenerlo. Únicamente la luna llena lo hacía cuando desaparecía, pero solamente era por un tiempo, ya que semanas después regresaba con más apetito. Los padres del muchacho habían notado la ausencia de su hijo, pero no dijeron nada. Regularmente lo hacía por un mes, era libertino y no podían controlarlo. Sin embargo, en esta ocasión había rebasado los límites y le preguntaron a su papá si no sabían dónde estaba. El anciano respondió que no, mintiendo. No podía decirles que había huido por robarle un pectoral maldito que lo convertía en bestia. Además de no creerle, lo tacharían de loco. Si supieran que él fue brujo muchos años antes, creerían todo lo que les dijera, pero no lo sabían y tampoco les iba a revelar ese secreto, aunque por lo que estaba sucediendo era irremediable que pronto iban a descubrirlo solos.
Pancho, su hijo, le dijo al anciano que ya no permitirían su mala conducta, saldrían a buscarlo y lo meterían en cintura. Estaban hasta la madre que hiciera lo que se le diera la gana. El anciano se alarmó. Si lo encontraban convertido en bestia, aunque fueran sus padres, los devoraría. La maldad del pectoral y sus instintos bestiales le impedirían reconocerlos. Sabía que no podía detenerlos, entonces dijo que iría con ellos. Discretamente se colgó un morral donde llevaba sus hechizos. Lo buscaron con un amigo, siempre se perdían juntos por días, pero no estaba con él. No sabían dónde más buscarlo. A esas horas de la noche, por lo que estaba sucediendo con la bestia, nadie querría abrirle si tocaban sus puertas. Todos tenían miedo de ser atacados por ese ser. Incluso ellos entendían por qué andaban a esas horas en las calles solitarias buscándolo, a sabiendas que en cualquier momento podría aparecer el hombre lobo. Pero era demasiado tarde para arrepentirse, porque de repente escucharon rugidos, luego un ensordecedor aullido. La bestia ya estaba cerca y de un salto apareció de entre la oscuridad posándose frente a ellos. No está de más decir que los padres del muchacho, quien era la bestia, se paralizaron por el miedo que sintieron. Era brutal tener de frente a un animal como ese y pensar que los iba a destrozar. El anciano estaba protegido por su magia, no podría hacerle nada. Sacó de su morral una pócima y protegió a Pancho y a su nuera. La bestia reconoció al anciano, tenía una deuda pendiente con él y esta vez no escaparía. Primero quiso atacar a la pareja que eran sus padres, después lo haría con el anciano. De solo pensarlo, sus fauces producían una viscosa baba por la gula del hambre. Pero al querer hacerlo, sus garras no podían lanzar el zarpazo, una fuerza invisible se lo impedía. Aunque utilizaba todo su poder, eran incapaces de moverse, como si algo poderoso lo estuviera abrazando por detrás. La magia del anciano chamán no podía sacarle el poder al pectoral, pero había descubierto cómo neutralizarlo. La bestia se resistía a ser dominada. El hechizo vudú que traía el pectoral era de lo más poderoso y rompió la magia del anciano. Sus garras quedaron libres, ahora sí podía destrozarlos. Sin embargo, de las casas empezaron a salir sus habitantes. Tenían miedo, pero también querían terminar con esa bestia a costa de lo que fuera, y lo atacaron con lo que podían. Eran muchos, y el Lycan se sintió abrumado por tantos golpes que recibía. El anciano hechicero aprovechó ese momento, con su magia creó un hechizo y se lo envió en un destello de luz, atrapando el pectoral en una burbuja magnética. Con fuerza lo desprendió del cuello de su nieto. Intentaba luchar, pero la magia del anciano lo tenía encerrado en esa esfera de protección. No podría destruir ese poder desde adentro. Su nieto, cuando quedó sin el pectoral, cayó al piso regresando a su forma humana. El anciano buscó al herrero entre la gente, diciéndole que debían fundir con fuego ese artefacto. Solo así desaparecería su poder. Sin perder tiempo fueron a la herrería, llevándose el pectoral encerrado en una burbuja creada por la magia del chamán anciano. Encendió el fuego, subía su intensidad lo más alto posible, quería fundir lo más pronto que se pudiera el oro del pectoral, quien trataba a toda costa de salir de su encierro, pero no pudo con la magia del anciano y fue fundido por el herrero. Después hizo una cruz con el oro y fue llevada a la iglesia del pueblo, donde el padre la bendijo, poniéndola en el altar principal. Así terminaron con aquel mal hecho por los brujos más poderosos, pero no debían confiarse. Lo más seguro que hay más cosas enterradas así y alguien puede encontrarlas. La casualidad existe y también la brujería, quien elige sus recipientes para incubar a esa bestia.